compartir una palabra que el Señor me regaló hace como 2 meses. Y pienso que la iglesia ha estado en estos últimos servicios ahondando precisamente en esa palabra. Allí como que dando vuelta esa palabra. Y hoy que el Señor me regaló el privilegio de compartir, ya dije, esta palabra, Dios, es la que mis hermanos necesitan para seguir fortaleciendo lo que ya sabemos. Amén. Y quiero que busquen en sus Biblias, en el libro de Mateo. Mateo 6. Mateo 6 del 25 al 34. Amén, gloria a Dios. El futuro de sus hijos. Gloria a Dios. El futuro tuyo está en las manos del Señor. No en tus propios afanes, no en lo que tú puedas hacer. Es en las manos del Señor. Ya Él tiene un futuro para ti. Pero sabes, hay otro 30% por ahí de preocupaciones. Nos preocupamos por cosas que los demás piensen de nosotros. Fíjense, un 40% por las cosas que ya pasaron. Un 30% nos preocupamos por las cosas futuras. Y otro 30% por las cosas que dirán de mí. El qué dirán. ¿Y sabes qué? Ese que dirán va mucho ligado a las redes sociales. Los jóvenes sobre todo que están acá, que a veces viven y respiran por las redes sociales. Dios. Y entonces, ¿cuánto? Si puse la foto, pero la foto tuvo nada más 2 me gusta, ya esa foto entonces me da una angustia pensar de que, ay, no les gustó, yo salí maluca, yo salí maluco. ¿Qué será? ¿Será el cabello que no me lo acomodé? ¿Será la ropa? Mire, yo que trabajo con adolescentes en la escuela, me rodeo con jóvenes y tengo mis hijos también adolescentes, jóvenes. Puedo decir que eso es una realidad tremenda. Ver cómo se angustian por el simple like que le dan a una foto o a un video. Y que el de fulanito tuvo más que el mío. Mira, fulanita montó una foto y ahí así le dan tantos me gusta y a mí nada más tanto. O qué ropa me pongo para lucir. Y esa es una angustia que de pronto para muchos, para mí eso no me angustia. Pero hay otros que sí. Y recuerdo, organizando el mensaje, recuerdo una conversación una vez con una compañera ya adulta, ni siquiera era una muchachita ni una adolescente, adulta. Y llegué yo en el momento que estaban hablando y la veo a ella con cara de angustia. Y yo pregunté, ay, ¿qué pasó? Yo pensé que era que había habido una tragedia de algún difunto o algo por el estilo. Y me dice, no, ay, que estoy preocupada. Porque el rector dijo que los grados son el 4 de diciembre. Eso fue el año pasado. Ah, ajá, sí, el 4 de diciembre. Pero mi hija se gradúa el 6 de diciembre. Digo, ajá. ¿Y cuál es el problema? Es que no tengo para comprarme 2 vestidos. Mire, esa era la angustia que tenía esa muchacha. No tengo para comprarme 2 vestidos. Entonces yo le decía a ella, pero ¿por qué te vas a comprar 2 vestidos? Mira, acá yo trabajo en Puerto Rey, una vereda que es la última de por allá de Cartagena, que está por allá. Digo, por acá, nadie te conoce tu ropa. Niña, ponte tu vestido el 4 y después te lo pones el 6. No, ¿y cómo se te...? Eso fue una tragedia. Yo le dije así, eso parecía que le hubiera dicho la cosa más tremenda del mundo. ¿Cómo se te ocurre? Decía, pero es que nadie te lo va a ver. Entonces decía ella,
Pero entonces las redes sociales, porque yo monto en las redes sociales y después me digo, pero no lo montes. O sea, no lo montes. No montes nada en las redes sociales. O bueno, me decía yo, no te pongas el vestido nuevo que compraste, ponte otro vestido que tengas. Oye, si uno tiene ropita que no se pone, porque para que uno tiene que venir en jean, en tenis, camiseta. Yo sé que tú debes de tener ropita chévere para ponerte el 4 día de los grados y puedas lucir y puedas publicar. Porque es que ya me la han visto. Porque yo todo lo publico en Facebook y ya me la han visto. Mire la angustia de esta persona adulta. Yo le decía, no, mija. Y ella es gordita. Yo decía, bueno, ni modo prestarte algo mío, porque entonces no te cabe, le decía yo. Pero fíjense ustedes que parece jocoso y es que a uno le causa risa en el momento, pero era algo muy serio para ella. Para ella era algo muy serio. El estar angustiada por eso. Y mire, tanto fue que ella no asistió a los grados del colegio, porque ella no iba a comprarse otro vestido, porque tenía que ser un vestido nuevo que tenía que ponerse. Y ella le inventó al rector una excusa. No sé a quién enfermó, no sé a quién mató, pues sabes que a veces para uno da la excusa de que alguien se enfermó, un pariente, y no va a trabajar, o tengo que ir al entierro de alguien. Yo no sé a quién mató, a quién enfermó, pero ella no asistió a la ceremonia que era obligatorio asistir. Algo que la angustiaba. Fíjense lo que van a decir. Y es algo que a nosotros muchas veces nos atormenta. ¿Qué van a decir de mí? ¿Por qué? Si nosotros debemos actuar es por lo que el Señor piense de mí, por lo que el Señor tenga de mí el bien hacer, mas no lo que el otro piense. Amén. Amén. Esa es la preocupación principal que nosotros debemos tener. ¿Qué piensa el Señor de mí? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Eso sí nos debe angustiar. Pero no pensar, ¿qué voy a vestir? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué va a decir de las redes sociales? ¿Por qué en Facebook tal cosa? Yo a veces soy muy descuidada con las redes sociales y yo veo fotos. De pronto hubo una foto de mi hermana Graciela, por ejemplo. Ay, qué bonita mi hermana y Paz. Pero entonces mi hija a veces me dice, mami, pero tienes que darle me gusta. No es que tienes que darle me gusta porque eso es lo que va a ver. Digo, pero a veces me pasa y yo simplemente miro y veo y ya. Pero no, ya ahora me acostumbro a dar me gusta para que la persona se anime. Lo mismo el Instagram. Yo soy mala con el Instagram. Y mi hija siempre me regaña también. Ay, pero es que publicaron en el Instagram y tú no viste. Pero el estar apegado a las redes sociales, al que dirán, es ojo, joven, no te dejes amargar la vida por esas cosas. Amén. En Mateo 26, ese pasaje que leímos, el versículo 27, nos dice que la preocupación no nos trae nada. ¿Y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su curso de vida? Por más afán que usted tenga, ¿usted va a añadir más horas a su vida? O sea que en conclusión, Él nos está diciendo, el preocuparse no te va a hacer más feliz. El preocuparte no te va a hacer más feliz. Mire la estadística que le mencioné. Ahora usted tiene que ubicarse en cuál de esas tantas escalas está. ¿Dónde está la mayor parte de su preocupación? ¿En las cosas que ya pasaron? ¿O en las cosas
venideras? ¿O sencillamente en el qué dirán? Si la palabra me dice que el preocuparme por esas cosas no me va a hacer más feliz, no me va a añadir nada. Eclesiastés 2:24. En Eclesiastés 2:24 el Señor nos dice algo muy sabio. Nada hay mejor para el hombre que comer, beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto, proviene de Dios. Porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? Mira, en las preocupaciones y en los afanes, aprende también a disfrutar de ellos. No dejes que ellos te amarguen a ti. Acá nos están diciendo que disfruta de tus afanes. Ojo, eso no quiere decir ahora que entonces voy a afanarme cada día más y cada día más se queda de mi mamá. Hay preocupaciones que vienen, ya, ¿verdad? La angustia de pronto del dinero, como la hermana Rita nos contaba. Pero ¿qué pasa? Que en medio de esa angustia del dinero que falta para pagar esta deuda, yo no debo buscarle soluciones a Dios. Es cuando yo me debo relajar y descansar en Él. Y disfrutar de ese afán para que más adelante yo pueda ver con mis ojos espirituales la solución a ese problema. Amén. No el afanarme por afanarme y el angustiarme por angustiarme. Es el disfrutar ese momento. Tengo esta dificultad, tengo este problema, pero bueno, yo confío en que Dios me va a dar la solución. Amén. Yo confío en que Dios va a tener algo para mí. Eso es disfrutar del afán. Porque ¿qué dice el Señor en esta palabra? ¿Qué puede comer y alegrarse si no es en Dios? En Dios nos alegramos en todo tiempo, en todo tiempo. No es nada más en mis alegrías, también en mis afanes. Yo debo alegrarme y refugiarme en Dios. Porque en esta palabra que les recordé hoy, en Mateo 6, el Señor nos está dando esa tranquilidad. Y de pronto esa amiga que yo le contaba de la anécdota del vestido, ella no me iba a entender de que si el Señor vistió a la hierba del campo que hoy es y mañana ya, ella no iba a entender nada de eso. Porque ella estaba afanada en un vestido nuevo para poder mostrar en las redes sociales. Amén. Debemos tener contentamiento y tener claro que pase lo que pase, Dios está al control. Amén. Debemos tener contentamiento, sabiendo que pase lo que pase, Dios está al control. No es lo que con mis fuerzas yo pueda hacer. Porque si yo estoy en el afán y en el problema, y entonces me afano y a través de ese afán vengo yo a hacer cosas que van a terminar de agrandar el problema. Porque me cuesta esperar en Dios. Me cuesta disfrutar del afán y esperar en que Dios va a hacer algo. Me cuesta. Y no podemos ir por la vida así. Debemos ir descansando en Dios. ¿Cierto que sí? Descanse. Dígale a ella que está a su lado, tóquele el hombro y dígale, descansa. Descansa. Relájate. Óigame. Usted hoy está en la casa del Señor, tiene que descansar. Relájese. Mire, hay ejemplos en la Biblia de muchos hombres y mujeres que dejaron su afán en las manos del Señor.
y al final el Señor les pudo dar la victoria. Amén. Y quiero que busquemos en Génesis 45. Génesis 45, versículo 5. Y yo sé que cuando lea este versículo usted enseguida va a identificar de quién es. Génesis 45, 5 dice: pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. ¿De quién estamos hablando? De José. Y conocemos la historia de José, ¿cierto? José, en este punto, ya había pasado todo lo que había pasado. Sus hermanos habían llegado a buscar comida. ¿Y los hermanos qué pensaban? Cuando José se les revela, ¿qué pensaron ellos? Que se iba a vengar. Porque lo que hicieron no fue cosa agradable. Pero José, en medio de su proceso, había entendido algo. Que todo lo que le había ocurrido había sido por Dios. Y él se los recalca en este versículo y les dice: por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Miren, y aquí hay algo bien interesante. Muchas veces nos afanamos para que Dios manifieste el plan que tiene para mi vida. Pero sabes, a veces no es tu plan para ti. Egoístamente pensamos. Es el plan de Dios que te va a utilizar a ti para su reino. Amén. Amén. Y quiero leerlo tal cual como lo había escrito. Nos equivocamos cuando decimos que Dios tiene un plan para mi vida. Yo no soy el centro del plan. Soy parte del plan de Dios para su reino. Amén. José hizo parte de un plan de Dios. ¿Qué hubiese pasado si sus hermanos no lo hubiesen vendido? Nada de esta historia hubiese ocurrido, ¿verdad? Y nada de lo que Dios tenía previsto para el pueblo de Israel hubiese pasado. Pero Dios tenía un plan macro. ¿Y quién hacía parte de ese plan macro? José. Y José fue vendido, y José fue puesto prisionero, y José padeció la cárcel, padeció calumnia, padeció tantas y tantas cosas, el dolor de ser rechazado por sus hermanos. Pero al final José entiende que todo lo que le pasó fue por algo y que había un plan de Dios. Amén. Ahora reflexionemos nosotros de las tantas cosas que nos han pasado. ¿Estás dándote cuenta qué es lo que Dios quiere, a dónde te quiere llevar? Porque a veces estamos tan ofuscados en quejarnos, en lamentarnos de nuestra situación, que no nos damos cuenta de que era el plan de Dios, de que a mí me aconteciera X o Y cosa, de que yo viviera tal cosa, de que mi vida no fuera una vida, digamos, excelente como yo la quería que fuera según mis planes, que mi vida tuvo grandes bajones, pero que en esos bajones pude ver la presencia de Dios. Amén. Y que al final
yo pude darme cuenta que estoy en este punto porque gracias a lo que pasó acá, Dios me fue llevando. Amén. Y no el quejarme. José tenía todo para quejarse delante de sus hermanos, insultarlos y decirles cuánta cosa, mandarlos a poner preso y en fin. Tenía la justificación humanamente hablando, pero ya José en este punto de su vida había entendido que era el plan de Dios, que todos esos años que él vivió en esa angustia y en esos afanes, todo era guiado por Dios, que al final no lo dejó en vergüenza. Amén. Porque ese es el final. No te deja en vergüenza. El Señor te levanta, te restaura y al final tú vas a decir, gloria a Dios, que Dios no me dejó en vergüenza. Amén. No me deja en vergüenza nunca. Amén. Gloria a Dios. Y cuando mi hermana Rita daba su acción de gracias, yo decía, Señor, ¿cómo te manifiestas? Porque la hermana tenía un afán. Y en medio de su afán ella buscó una solución que no era la correcta. Y cuando ella daba la acción de gracias decía, ¿será que mi hermana irá a decir? Y me gané chance. Yo esperaba, yo decía, bueno, ¿será? Estaba mi hermana Paola y a mi hermana Paola se me dijo, Pao, ¿será que se ganó el chance? Pero esa no es la manera de actuar de Dios. Yo lo dije en forma de chiste, pero al final yo sabía que iba a rematar con algo. Porque ese no es el actuar de Dios. Dios se presenta así. Apareció. Oye, esos tíos son chéveres, ¿verdad? ¿Cuántos queremos tener un tío así? Ay, gloria a Dios. Un tío así bien chévere. Que nos diga, ahí te dejé consignado tanto. Pero ¿sabes qué? No está el tío, pero algo hace Dios. Amén. Algo hace Dios. Porque Dios quería que ella viera lo sobrenatural de él. Amén. Dios quería que él viera lo sobrenatural. Porque no era fácil. Pero ya ella tiene una herramienta para decir gloria a Dios. Porque el Señor me sustentó. Y mi hermana Olga, no sé si está por acá mi hermana Olga. Mi hermana Olga predicaba el domingo en las damas. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje de mi hermana Olga el domingo? Tremendo, ¿verdad? Y ella daba un testimonio. Y ella decía, ella tiene su hijo con problemitas de discapacidades cognitivas y tiene que estar en un tratamiento, pero no tenía los medios, ni siquiera para el transporte de llevarlo. Y ella estaba ya resuelta a que su hijo no fuera más a las terapias. Pero ella nos contaba, y fíjense que de repente me llamaron de una fundación y me dijeron, venga que vamos a seguir con el tratamiento y le vamos a dar su transporte. ¿Cierto? Y eso nos llenó de mucho gozo. Amén. Dele un aplauso al Señor por esas cosas que Él hace. Él hace maravillas. Y me dice, y lo va a buscar una camioneta con aire acondicionado bien elegante todos los días a la puerta de la casa. Y lo lleva y le hacen sus terapias y se lo regresa. Y le dijeron, y no va a ser nada más este año, hasta para el otro año va a tener esta bendición. Gloria a Dios, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Eso es cuando nosotros doblamos rodillas, como nos decía nuestro pastor el domingo, ¿verdad? Cuando rendimos toda nuestra ansiedad en Él y podemos doblar rodillas. Y cuando doblamos rodillas, vemos la respuesta de Dios. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Porque podemos ver su respuesta en medio de todo. Miren. Y además de José está Job. Job capítulo 1, versículo 21. Job, conocemos también la historia de Job. Y yo creo que nadie de los aquí presentes ha padecido lo que padeció Job.
en el capítulo 1, versículo 21, nos dice algo muy bonito. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Job estaba convencido quién era su Dios. Job sabía en quién había creído. Y Job dijo: ¿acaso recibiremos únicamente bienes y no males? El Señor dio, el Señor quitó. Pero sabes, aquí en este capítulo 1 apenas nos están contando la historia de Job y todo lo que pasó, ¿verdad? Y apenas es como el abrebocas. Y se podía decir ahí: pero es que Job en el capítulo 1 podía decir eso, porque él estaba, digamos, había perdido a su familia, había perdido ganancias económicas, pero del resto todo estaba bien. Pero ¿qué nos dice Job? Ya entrando más el libro de Job y entrando más a la historia, en el capítulo 19. En el capítulo 19, versículos 25 al 27, estando Job ya en un estado deplorable. ¿Por qué deplorable? A ver, ¿cómo estaba Job? Estaba arruinado, sin familia, enfermo, sarnoso y sus amigos atacándolo. Tremendo, ¿verdad? Pero Job en este pasaje, ¿qué nos dice? Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo lo veré con mis propios ojos. Yo lo veré, no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Aquí en versión internacional, yo sé que en Reina Valera cambian ciertas cositas, pero lo quise colocar en esta versión porque me impactó mucho. Mire, él termina diciendo: este anhelo me consume las entrañas. Mire, Job, a pesar de su situación, él podía decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y Él me va a sacar de esta situación. Y aunque mi carne se esté deshaciendo en mí, yo lo voy a ver. No lo va a ver otro, yo. Él confiaba en que el Señor lo iba a sanar. Él confiaba en que algo iba a pasar. En que ya su estado ya no iba a ser peor del que estaba. Porque aún la muerte era para él una ganancia. Como debe ser para todo cristiano. La muerte es una ganancia. Y Job sabía que de ahí a la muerte estaba, digamos, a un paso. Pero él decía: yo sé que mi Redentor vive. ¿Usted sabe que su Redentor vive? Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. El Redentor vive. Y es algo que debemos tener claro. Cuando nosotros leemos Mateo 26, ese pasaje que leímos bien minucioso al principio, al final nosotros debemos también estar confiados en que nuestro Redentor vive. Que así como Job se aferró a esa palabra y lo mantuvo, así usted y yo también podemos aferrarnos a esa palabra que Dios tiene para nosotros. Porque la palabra es real, la palabra no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Somos volubles, actuamos de acuerdo a las circunstancias. Somos muy dados a afligirnos tan pronto con cualquier cosa. Y se nos olvida que Dios ya tiene todo definido. Se nos olvida.
y comenzamos a actuar por nuestras propias cuentas. Amén. Hay momentos en nuestra vida que lo único que nos queda es aferrarnos a la palabra. Y como nos enfatizaba el pastor el domingo, doblar rodillas para poder estar, digamos, acogidos por esa plenitud del Señor y tener ese bálsamo. Y quiero que por último podamos buscar Mateo 26, 36, donde está, fíjense que vimos a José, vimos a Job, y ahora quiero que, así como estos hombres nos están enseñando a cómo no afanarnos y a depender de Dios, podamos rematar con Jesús. Jesús nunca pensó en el plan personal de Él. Jesús vino a la tierra con un plan redentor, ¿verdad? Con un plan divino de parte de Dios. Y en Mateo 26, 36, el Señor, afligido Él, ¿verdad? En ese momento, dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy más allá. ¿A qué? ¿Y por qué iba a orar Jesús? ¿Qué pasaba en ese momento? A ver, recordemos qué pasaba ahí. ¿Ya qué? Estaba preparando para alguna cena. Estaba ya a las puertas de ¿qué? De la crucifixión. Estaba afligido. Estaba angustiado. Pero Jesús no se colocó con sus discípulos a lamentarse. Imagínense que ahora, y yo no quiero, pero me toca, pero esto, y yo lo otro. Jesús en ningún momento vemos a un Jesús quejándose, como nos quejamos nosotros. Nosotros somos expertos quejándonos. Nos quejamos por el sí y nos quejamos por el no. Jesús dice la palabra que fue a llevar su aflicción a los pies de Dios. Y fue a orar. Fue a orar. Y pienso que ahí está la fortaleza de todo cristiano. En la oración. Amén. El acercarme al trono de la gracia en medio de mi dificultad, en medio de mi angustia y decir, aquí estoy, Señor, fortaléceme y dame una solución, porque estoy en tus manos. Y después que usted se pare de esa oración, ¿se debe parar igual? Diferente, porque está bajo la cobertura del Señor. Y si está bajo la cobertura del Señor, Él le va a dar la solución a eso que usted está anhelando. Amén. ¿Cuántos tenemos anhelos? ¿Cuántos tenemos sueños? Sueños de aspiraciones, no sueños físicos. No, gloria a Dios, no he visto a ninguno durmiéndose. Todos tenemos anhelos y sueños en nuestra vida. Y Dios nos dice, hoy, Dios te quiere regalar esta palabra y decirte que descanses en su presencia. Díselo ahí al oído a la persona con amor, descansa en su presencia. Díselo con amor, con una sonrisa. Esa persona que tienes al lado lo necesita. Necesita saber que tiene un Dios con el cual va a descansar. Descansen en la presencia del Señor. Amén. No te aflijas. Y precisamente ese fue el título de mi mensaje. Descansa. Descansa. No te aflijas. Vuelve a leer ese pasaje de Mateo 6. Regálatelo. Apréndetelo. Y que Dios pueda regalarte cada día de su bendición para que tú puedas deshacerte de esos afanes. Amén.